Mi plan en verdad original era quedarme toda mi vida en el país, en Venezuela. Telefónica Dispan me llama y me dice, hay una oportunidad en Perú y es para trabajar por la gente en las zonas rurales. Crear infraestructura para que los operadores, no únicamente Telefónica, sino todos los operadores, Sí. pudieran llevar internet a las zonas rurales de Latinoamérica. Sí. ¿No? Era una propuesta sí, era bella. Me enamoré, o sea, desde el principio que me contaron, me enamoré del proyecto. Y ahí fue cuando dije, oye, pero ¿qué es lo que necesita? Entonces, esta fue la palabra clave. Se necesita hacer mucho con poco. ¿Ok? Y ahí dije, oye, de eso sí tengo experiencia. El 2019 arranca el reto. La idea era alcanzar a 6 millones de usuarios. ¿A la fecha ya han llegado a 3.8 millones? Sí, 3.8 millones. Ya estamos llegando y de hecho yo creo que este año ya llegamos a los 4. Ese es el objetivo. Cuando doy mi palabra lo hago. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después. Yo soy Antonio Orjeda y hoy, por primera vez, tenemos a una entrevistada que no ha nacido en el Perú y que además es la líder de una empresa con un nombre de ONG. Ella es Teresa Gómez y la empresa que ella lidera es Internet para Todos. Teresa, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí y de verdad que la introducción de que soy la primera mujer no peruana acá me llena mucho más de orgullo, ¿no? Y tu idea no era venir, tu idea no era, o sea, Perú no estaba en tu línea. Tú eres de Venezuela y debido a las complicaciones en tu país, tú y tu familia tenían pensado más bien irse a los Estados Unidos. Tengo entendido que tu esposo ya estaba de avanzada y creo que también tus hijos. Y eso ocurre cuando en ese contexto a ti te invitan a participar en esta nueva propuesta. Así es. A ver, sí, en mi vida tuve un plan de venirme a Perú. Efectivamente, bueno, mi plan en verdad original era quedarme toda mi vida en el país, en Venezuela. Y tuve una carrera en Venezuela de 23 años. Y sí, efectivamente, ya cuando las cosas se pusieron bien complicadas, yo diría que ya bastante complicadas, se resolvió, entre mi esposo y yo resolvimos, no, mira, esto ya los niños estaban perdiendo muchas clases, justo el colegio y la oficina quedaban en el campo de batalla, por decir ahí, donde salían las personas, todas las marchas salían, y bueno, ya era complicado, ya se estaba. Y dado esa situación, mi esposo y yo dijimos, bueno, por los niños, porque uno siempre al final dice por los niños, pero tú sabes cuando estás amarrado a que no te quieres ir. Y justo cuando ya habíamos decidido irnos, ya teníamos visa para irnos a Estados Unidos, yo la casualidad, porque pasan las cosas, mi jefe, que en ese momento era el CTO de Telefónica en Venezuela, decide que se viene a Perú, por cierto, se viene a Perú y dice, me voy, y yo, bueno, el puesto no es que era mío, pero era el puesto que yo siempre, uno dice, anhelo llegar hasta aquí, ¿no? Después de 23 años o 20 años de carrera en ese momento, era como que eso era, ¿no? Y ahí fue cuando mi esposo y yo conversamos y le dije, oye, se abrió esta oportunidad y yo quiero, ¿no? Y él me dijo, sí, pero ya decidimos, ¿no? Y ahí... Un momento interesante, ¿no? Porque sí. y pone a prueba a la pareja. Claro. Y ahí sí tomamos y yo le doy gracias a mi esposo, de verdad que como dicen, detrás de cada hombre hay una buena mujer y delante de cada mujer hay un buen hombre atrás también. Él me dijo, mira, no,
yo prefiero que, si quieres quedarte, quieres probar, yo me voy con los niños, que eso no sucede mucho. ¡Wow! Y me dijo, yo me voy con los 3, porque yo tengo 3 hijos, y eran pequeñitos, ¿no? El más pequeño tenía 5. Me dice, yo me voy y bueno, tú te quedas, esto va a ser por poco tiempo, ¿no? Creemos. Claro, la invitación era, claro, no te estaban dando el cargo en sí. No, todavía Tenías no. que postular, y tengo entendido que postulaste, bueno, eras la única mujer Sí. entre las candidatas. Bueno, había una segunda mujer, había Ya. hombres, y bueno, y ahí fuimos a probar hasta las entrevistas, y al final salí yo como CTO, y ahí entonces empezó el tema que 2 años de carrera estuve yo sola en el país cuando la situación se puso aún más complicada, ¿no? Ahí fue como que... Y ahí también, eso me parece interesante porque, claro, la idea original era Estados Unidos. Perú, me imagino, para tus hijos, por más chicos que sean, no debe haber sido muy atractivo. O sea, ahí me imagino que más la bronca habrá sido más que con el esposo, con los 3 hijos. Sí. Bueno, y ahí, y ya porque también fue muy importante que tenía una jefa en Ya. ese momento, que era la CEO, que era mujer también. Ya. Y ahí fue cuando le planteé que yo me quedaba, que yo iba a ser la CTO, y que si me permitía irme a Estados Unidos a visitar a mi familia por lo menos una vez al mes, ¿no? Y empezó como ese trabajo remoto de que me quedaba una semana por allá y 3 semanas en Venezuela, después fue esos plazos. Pero bueno, hasta que finalmente, después de 2 años complicados de carrera también, que aprendí, no sabes lo que aprendí en esa época, aprendí muchísimo porque, bueno, las situaciones eran diferentes, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Ya, a nivel profesional estás aprendiendo, pero a nivel emocional tu familia estaba... Claro. O sea, tus hijos pequeños Claro. Y tu esposo, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se vive eso? Sí, mira, en ese momento lo que yo, ¿sabes? Cuando se presentó este tema también de esa oportunidad, también yo sentía que yo no podía abandonar el barco. O sea, sentía estas dos cosas. Era mi oportunidad que yo siempre había anhelado y la segunda era, yo no puedo dejar a mi gente. Ese conflicto eterno de la ejecutiva, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es primero mi carrera? Mi carrera, mi familia, pero también yo sentía que la gente que trabajaba conmigo era mi responsabilidad. Entonces era como, oye, esto va a durar poco tiempo, déjame quedarme en el barco porque se había ido el jefe de toda la vida. Entonces decía, oye, este barco no se puede quedar solo, ¿no? Pero efectivamente tenía ese soporte de mi esposo, de mis hijos, y bueno, y además de, que te digo, la mujer que también era CEO, aprendí muchísimo hasta el momento en que efectivamente, pues estos 2 años y medio de hacer esto en Venezuela, yo decía, oye, ya mi esposo sí me dijo, oye, necesito que me ayudes porque ya no me dan las manos. Y sabes que en Estados Unidos también es bien complicado criar hijos, ¿no? Y ahí, Un héroe, ¿ah? Sí, un héroe, sí, de verdad que es un héroe. Bueno, después me las cobra y me dice, acuérdate cuando a veces, ¿no? Pero bueno, y en ese momento, y sí, ya le dije a mi jefa, mira, esto se alargó más, no puedo devolver a mis hijos, no tengo cómo decirles que los devuelvo, yo voy a tener que renunciar, ¿no? Cuando yo digo esto y acepto que voy a irme a quizás, bueno, voy a buscar trabajo, por supuesto, pero yo no puedo estar sin trabajar, o sea, necesito entender que estoy generando valor, eso es una de mis temas, ¿sabes? No Claro. puedo estar tranquila. Claro. Entonces le dije, bueno, voy y busco trabajo por allá. Telefónica Dispan me llama y me dice, hay una oportunidad en Perú y es para trabajar por la gente en las zonas rurales, ¿no? La propuesta era muy bonita, o sea, es en realidad hermosa, ¿no? Sí. Era crear una empresa independiente de Telefónica junto con Facebook, con la CAF y con el BID, para crear infraestructura para que los operadores, no únicamente Telefónica, sino todos los operadores, Sí. pudieran llevar Internet a las zonas rurales de Latinoamérica, Sí. ¿no? Era
Una propuesta sí, era bella. me enamoré, o sea, desde el principio que me contaron, me enamoré del proyecto. Yo creo que eso es importante, que te enamores de lo que haces. Ajá. Y luego sí pregunté, oye, ¿qué necesitan? ¿Sabes? ¿Qué es para yo ver si lo que yo soy y lo que mi experiencia se ajusta a lo ¿Soy que la se adecuada o no? necesita? Soy la adecuada, ¿no? No tanto por entender que no se podía, sino, oye, yo necesito dar la talla, necesito entender qué es lo que necesita. Porque además yo estaba siempre, yo siempre toda mi experiencia fue técnica, pues soy ingeniero, ¿no? Y yo decía, oye, no, ya esto ya es otra cosa, pasar a liderar una compañía completa, ya tenía otros chales, pero a mí, por supuesto, así como me gusta generar valor, también me gustan los chales. Y me pareció que si no se había podido hacer, más emocionante era. O sea, oye, esto no se ha hecho en Perú, debe haber razones varias, y ahí fue cuando dije, oye, pero ¿qué es lo que necesita? Entonces, esta fue la palabra clave. Se necesita hacer mucho con poco. ¿Ok? Y ahí dije, oye, de eso sí tengo experiencia, porque precisamente los últimos años en la operación, ¿sabes? Teníamos pocos recursos y eso no era excusa para seguir prestando servicio. Teníamos que mantener además un equipo de personas súper enganchadas con lo que se hacía, porque como tú decías ahorita, es muy fácil cuando tú tienes problemas externos, tu cabeza no está en el trabajo. Entonces, ¿cómo hacer que ese equipo estuviera tan enamorado y entendiera que lo que estaban haciendo era vital e importante? Porque la conectividad y la información y todos los medios digitales en esos momentos en Venezuela eran más importantes que nunca, ¿no? La propuesta era bella. Era una propuesta para Latinoamérica, de nuevo. ¿Por qué decidieron empezar por Perú? Mira, eso fue un estudio, sí se hicieron, Telefónica hizo un estudio en toda América Latina, se enfocó, o sea, fue a Colombia, Brasil, incluso, bueno, y Perú, por supuesto, y escogieron a Perú al final de todo este análisis que se hizo. Pero bueno, Perú tenía un modelo, una norma que estaba desde 2013, la norma de OIMR o la ley de OIMR, que permitía que nuestro OIMR? modelo es operadora de infraestructura móvil rural. Ya esa norma existía o ley, y lo que permitía es que operadores, se pudieran desplegar infraestructura, como bien lo indicaste, y que esa infraestructura fuera utilizada por las operadoras móviles. Bacán. Entonces, es como un network as a service, pues es una red que puede dar servicios, pero tú no eres el operador final, pues por decirlo, el operador móvil, ¿no? El 2019 arranca el reto. La idea era alcanzar a 6 millones de usuarios. ¿A la fecha ya han llegado a 3.8 millones? Sí, 3.8 millones. Ya estamos llegando, y de hecho yo creo que este año ya llegamos a los 4. Ese es el objetivo. Y bueno, y empezamos este reto de llevar conectividad con ese modelo, ¿no? El modelo encajó perfecto en Perú. También había las condiciones tecnológicas también, es decir, teníamos 3 operadoras que usaban los mismos, estaban en espectros contiguos para dar el servicio 4G, y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos, y Telefónica del Perú, por supuesto como uno de los socios, puso todo el patrimonio, toda la infraestructura inicial que había en las zonas rurales, pero ese servicio solo era 2G, solo estaba dando voz en ese momento. Un detalle. Sí. Quiero volver a tu paso, a tu evolución como profesional, ¿no? Sí. Tú en Telefónica en Venezuela trabajaste 23 años, sí, ¿no? Entraste en el 96. Sí. O sea, cuando todavía no había asumido Hugo Chávez. Sí. Entonces, tu evolución ha sido notable como profesional. La pregunta es esta. ¿Cómo se vive el crecer como profesional mientras tu país se está yendo al diablo? Sí, eso es una buena pregunta. O sea, a ver, es triste, pero al final retador, y creces mucho como profesional, porque yo pasamos de tenerlo todo, ¿ok? Incluso a veces no valorar lo que tienes, ¿no? A malgastar, a no reconocer,
y luego entender que, oye, y ya luego es un tema de tantos años, también la compañía se convierte en como, oye, es mi responsabilidad. Por eso te digo que para mí yo sentía que yo si me iba en ese momento, yo estaba abandonando el barco, un barco que de alguna manera en algún momento me llevaron a hacer lo que era y yo no tenía gratitud de decir, oye, ahora yo voy a ayudar que este barco, aunque ya no tiene tantos remos, pueda llegar igual, ¿no? Como decías hace un rato, ¿no? O sea, claro, un barco, hacer con lo poco que tenemos. Con lo poco que tenemos, sí. Y entonces ahí era, oye, cuando te dicen, mira, tienes que seguir llevando este barco y con honor, porque además es una empresa que tiene toda la vida operando en este país y ahora es cuando más lo necesitan los venezolanos, que funcione, que estén conectados, que puedan, porque a través de los teléfonos la gente se comunicaba, decía qué cosas estaban ocurriendo y qué no ocurriendo. Entonces era como no podemos dejar que no haya señal en ciertos sitios. Teníamos que ir pese a que nosotros nos sentíamos inseguros de poder ir, ¿no? Sin embargo, pese a este amor a tu trabajo, como es evidente, la situación en paralelo era tan, pero tan complicada que como familia decidieron, ya no damos más. Claro, sí, como te digo, al final ya por más, sí, no, además la familia es por estar unidos, ¿no? Y es verdad que la virtualidad ayuda, pero efectivamente necesita la presencialidad y ahí fue cuando, de nuevo, yo tomé la decisión, pero también sentí que el equipo estaba mucho más empoderado también. O sea, es como que en ese tiempo también que estuve... Como que ya te podías ir tranquila. Sí, yo sentí que también había como estaba amalgamadas las piezas, mucho más. Y de nuevo, cuando tú sientes esa confraternidad, esa solidaridad, porque ya después se convirtió en un trabajo, era un tema de solidaridad entre nosotros. Bueno, no sé si tú sabes, pero nosotros llegamos hasta... En algún momento, y más con los colaboradores, se pasaba más, y entre familias, era el tema, llegamos hasta el trueque, o sea, para conseguir cosas, y la compañía y los colaboradores éramos parte de esa comunidad para que todos nos ayudamos para estar bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y por supuesto trabajar y producir y generar valor, ¿no? Claro, eso en medio de las dificultades y habiendo, claro, la posibilidad de irte del país, a la vez también es este grupo que genera un sobreestímulo a no querer abandonar el barco y no querer que se hunda el barco, ¿no? O sea... Sí, eso era una... No creas que no me costó muchísimo, pero era así como, bueno, toda esta experiencia me va a valer también para poder... empezar en otro barco, ¿no? Que también necesita de esa experiencia y por eso preguntaba mucho qué quieren, o sea, para que yo me necesito sentir que voy a ser útil y que sí puedo, y bueno, y efectivamente me encontré, bueno, con gente maravillosa también que ya estaba o que ya había empezado a empujar el barquito. Justamente, ahora estás en un nuevo barco y con este nuevo barco en esta propuesta de llevar infraestructura a diferentes partes del país para que los operadores puedan llevar internet a las zonas más difíciles, a las zonas más complicadas, con este barco has llegado a donde muchos peruanos no hemos llegado, a donde el común de los peruanos no hemos llegado. Sí, yo te puedo decir que conozco más Perú que mi país natal. Sí, lo conozco mucho más. ¿Cuál es la zona más remota a la que has llegado y cómo ha sido que has llegado? Imagino que en la selva. En la selva, óyeme acá, sí, a la selva que fui una vez ahorita me voy a acordar el nombre, con la gente de Cedro. Ya.
que fuimos oye, que tuve que pasar por barquito, y yo decía, bueno, ya después que pase el barco, ya Macicea, ya me acordé, a Macicea. Yo después dije, bueno, después que pasamos con el barquito, ya llego, ¿no? En serio, ¿no? Entonces después el barco era, no, vamos en el mototaxi, y fue como media hora por cafetales, por cacao, y al final, yo me acuerdo, recuerdo que tenía como iba también a hablar, bueno, íbamos a inaugurar la cobertura en Macicea con la gente de Cedro y USAID, y venía de negro, y tú me veías todo, todo el cabello lleno de tierra, porque bueno, al final pero sí, he estado en todos lados, en todos, o sea, creo que hay muy poquitos sitios, y lo otro es que sí, llegas a la ciudad, al aeropuerto, porque gracias a Dios, de verdad que Perú tiene aeropuertos por muchos lados, pero después ahí, oye, 4 horas, y ahí empiezan las trochas, son 4 y 5 horas que hemos estado en carrito para llegar al punto donde estamos nosotros llegando, ¿no? Eso es selva, y luego también están zonas de frío, en zonas rurales altas. Sí. Porque de nuevo, ¿no? O sea, ustedes a través de Internet para Todos hacen posible que ese servicio llegue a zonas inaccesibles, ¿no? Y en este proceso me imagino que siendo ingeniera, y obviamente en el equipo hoy está plagado de ingenieros, debe sentirse rico, satisfactorio el llevar ese servicio a zonas que no lo. Sí. A ver, desde que empecé la carrera de ingeniería, donde sí habían 2 mujeres, éramos muchas, ¿no? Sí, pues uno empieza a dar cuenta que hay que hacer algo, ¿no? Y que hay que hacer que más mujeres tengan herramientas para no tener estas ataduras, ni los techos de cristal, pero también también es que le demos herramientas para que puedan hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y que no renuncien a nada, ¿no? Me estás diciendo entonces que en tu equipo hay bastantes mujeres ingenieras. En mi equipo, sí. Una de mis directrices. Sí, de mis directrices es apoyar, o sea, traer mujeres al equipo de ingeniería, sobre todo en el equipo de ingeniería, que donde menos ves mujeres. Ajá. Tratar de que si tenemos algún espacio en las universidades o los colegios, ir a hablar de la experiencia, de que vean de que las mujeres podemos hacer lo que sea. Tengo también un equipo, o sea, aparte tenemos beneficios solo para mujeres, el tema remoto, nosotros trabajamos en remoto, y eso hace que las mujeres sean más flexibles, sobre todo en la época, o sea, en el tiempo donde estamos de posparto o embarazo. O sea, las mujeres en la compañía son bienvenidas, y yo siento que esa diversidad y ese formato es el ideal, ¿no? Sí. El hecho de que llegue la Internet a zonas donde antes no llegaba, también hace posible que llegue también pues la telemedicina, que llegue, bueno, la educación, ¿no? ¿Has tenido contacto también con pobladores? ¿Cuál ha sido la respuesta? Una de mis cuando voy a los pueblos y conozco a la gente, pues tengo una debilidad por las mujeres, pues, por supuesto, ¿no? Y trato de conversar con ellas lo más que pueda. No es fácil la conversa, ¿sabes? Las mamis, como le digo yo, suelen, sobre todo las que cultivan la tierra, ellas son un poquito más complicado. Pero por una falta de confianza, pues, ¿no? Sí, es un tema de confianza. Llega tanto blanco sí, para la foto, para la grabación, y luego claro, se larga y sí, le promete cosas y no cumple. Sí, no, bueno, pero sí, nosotros en este caso, oye, ya estamos cumpliendo porque estamos ahí, estamos conectando. Sí, se nos acercan mucho más los jefes de las comunidades, que son hombres, por supuesto, pero siempre ves a un costadito. ¿Y tú quieres con ellas? Sí, yo quiero hablar con ellas, ¿no? Porque ellas tienen otras demandas, me imagino. Y además que, sí, demandas, tienen otras necesidades, pero también lo que me gusta, y lo hemos visto, pero de muy cerca, es que las mujeres se ayudan.
Las mujeres, el efecto que tú logras al de ayudar a una mujer, hay una garantía que se multiplica por 1000. ¿Cómo es eso? Las mujeres y lo he visto mucho en startups, en pequeños negocios chiquiticos que tienen las mujeres, cuando ves, no, nosotros trabajamos en la comunidad y somos tejedoras. No, nosotros hacemos café y tú cuando ves tienes otras mujeres, se ayudan. Las mujeres se ayudan, es algo que viene con nosotros, no es algo que aprendemos, es algo que es nato. Nosotros tenemos la sororidad por default, eso viene con nosotros. Entonces, la garantía de que tú le des una herramienta, que tú puedas hacer que una mujer empiece a desarrollarse a través de estos medios digitales, de la conectividad, esa inclusión que nosotros tanto buscamos y que genere valor y desarrollo, porque como yo siempre digo, no es solo el tema de la conectividad, sí, es como como digo yo, el vehículo, ¿no? Pero hay que o la carretera, más bien yo diría que es la carretera, y entonces hay que darle vehículos ya ahorita, el puente, se pueda, ¿no? y el puente, pero después oye, ¿cómo puedes tú poner esto en valor, ¿no? Con programas, como dices tú, educación, cómo vendes los productos que tú estás vendiendo, cómo los promueves, pero sabemos que si ayudas a una mujer, ese efecto se multiplica muchísimo más. Las mujeres nos ayudamos en eso. Entonces, sí siento una debilidad por ella, por ser mujer, porque sé lo que hemos... Y lo otro es que he aprendido en mi carrera, es que muchas veces y cometemos ese error, pero yo creo que ya nos estamos dando cuenta que eso no debe ser, es que no debes nunca perder lo genuino y la forma de liderar de una mujer. No debes parecerte a un hombre para llegar a puestos altos. Cada quien con su ADN, ¿no? Los hombres tienen sus potenciales y las mujeres tienen otros potenciales. Cuando la mujer deje de ser mujer para poder liderar como un hombre, o cree que tiene que liderar como un hombre para poder tener los puestos que tienen los hombres en la mayoría de las veces, ahí se perdió lo que de verdad tenemos que buscar, ¿no? Es decir, desde la emoción puedes liderar también, ¿no? Tú como ejecutiva, entonces, estás promoviendo que más mujeres puedan ejercer su liderazgo. Sí, para mí eso es una tarea, es parte de mi función. Además es generar ese valor en todo el ecosistema, a tus colaboradores, con las empresas. Por ejemplo, para mí es muy importante que los proveedores que trabajan para la compañía también apliquen mis mismas políticas. Trato, y generarle a través incentivos para, oye, mira, trata empecé a preguntarles, por ejemplo, dime cuántas mujeres tienes. Necesito saber cuántas mujeres tienes en tu equipo. Entonces, con estas cosas sutiles y luego ya ya quiero llegar a eso, ¿no? O sea que no solamente a través del Internet, a través de llevar el servicio de Internet, sino también a través de un cambio cultural. Bueno, obviamente eres consciente que estás generando una mejora al país. Sí. Estás haciendo en el Perú lo que te gustaría hacer en tu país. Sí. Es una extensión. Para mí Perú es mi extensión y efectivamente estoy súper, no voy a decir cómoda, estoy feliz, pues. Estoy feliz de estar aquí en el Perú, he aprendido a querer, he aprendido a sensibilizarme, he aprendido a entender, a hacer, a veces con mucha responsabilidad, a veces digo, oye, en nuestro país, entonces digo, pero yo digo, ya lo siento mío, porque siento que también he colaborado con una semillita, con mucho respeto siempre. La cultura del Perú es súper rica, yo cada vez que abro una cajita, abro un libro, o viajo, me doy cuenta que cada vez es mucho más, es mucho más lo que Perú tiene por dar, muchísimo. Y yo creo que y las compañías que estamos trabajando en el Perú, tenemos este compromiso, esta obligación de dar también, ¿no? De dar. Ahora, no todo es tan lindo, ¿no? Sí. Para que ustedes cumplan
efectivamente su labor, Sí. tiene un aliado clave, que es el Estado, ¿no? Sí. Irónicamente, te fuiste de un país cuyas autoridades eran deficientes y eso no me lo vas a responder, me imagino, pero has llegado a uno en el que no de ahora, sino desde antes, o sea, un país donde justamente la gestión pública se está yendo al diablo, ¿no? Ujú. Sí. Qué complicado. Sí, mira, sí, salí de un país que el Estado es complicado, pero tú sabes, bueno, o sea, yo siento que aquí hay mucha gente en el Estado que quiere hacerlo bien. O sea, eso es lo que, por lo menos, sí, es lo que he sentido en estos 6 años de trabajo. O sea, me he encontrado con mucha gente, que no sé si eso lo puedo decir de mi país, pero sí sé que hay gente en el Estado que quiere. Pero Tu hay chamba ha mucho, sido esa, como que con la lupa estar encontrando ahí esos verdaderos aliados. sí, lo que sí siento es que a veces hay mucho miedo, muchos miedos, de, oye, si hago esto, no, entonces ahí empieza la parálisis por análisis. Luego entonces oye, cada quien quiere lucir quizás por lo que debe hacer y yo digo, oye, cuando empiezas por los intereses propios de cada organización, ahí puede ser que se pierda lo que realmente tenemos que hacer, que es pensar por la gente, y sí, y torcer el brazo, ¿sabes? Es decir, oye, y confiar, porque yo creo que es eso, la desconfianza también. Siempre se cree el sector privado está buscando un beneficio y cuando lo ves, los beneficios son comunes, ¿no? El beneficio, por ejemplo, nosotros tenemos, tú me preguntas cuál es tu misión o propósito en la compañía y te puedo decir que va a ser la misma que la que te va a decir el Estado, ¿no? Idéntica. Ese quizás ha sido uno de los choques o realmente más fuertes que has enfrentado. O sea, el Perú es un país que destaca justamente por la desconfianza entre los mismos ciudadanos. Eso... Sí, eso me ha pegado. Igual que, por ejemplo, nosotros, o sea, los venezolanos tendemos a ser muy cercanos, y yo he tenido que respetar eso, ¿no? También, pero sí, es por el tema de la desconfianza. O sea, después que el peruano ya tiene esa confianza, pues se abre. Pero hay un tiempo reglamentario para llegar a ese tema, ¿no? Y entonces, y es ahí donde lo primero que hicimos fue eso, ¿no? Tratar de ir con el Estado, nos costó, pero yo creo que la pandemia también ayudó muchísimo. Yo encontré muchas puertas abiertas cuando llegó la pandemia y eso también se agradece porque es mucho de lo que se ha hecho en Internet para Todos. Hubo un avance de tener gente en el Estado en ese momento que generó cambios y hubo confianza, pues lo que te digo. Qué importante lo que dices, ¿no? Claro, sacándole lo positivo a algo tan nefasto, claro, la pandemia abrió justamente las puertas al uso de la tecnología, ¿no? Y en este caso, Sí. o sea, la virtud enorme del Internet, Sí. en este caso, ¿no? Sí. Para yo tantas recuerdo, ahí cosas. nos unimos, o sea, yo creo que el Estado y el privado fue el momento en donde realmente hubo esa cercanía. Yo recuerdo en ese momento estaba la viceministra Virginia Nakagawa, y recuerdo que también estaba todavía no estaba listo, pero estaban las redes regionales, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, estaban por ponerse en servicio. Pero el foco en ese momento era conectar los colegios, estaba en esa parte todavía, y ahí fue cuando les tocamos la puerta del Estado, porque nos estaban llegando de Cañicuto, por ejemplo, me acuerdo nos llegaron noticias de niños que caminaban 12 horas para llegar al colegio, entre ir y venir, para llegar a donde estaba o el aprendo en casa, pero tenían que subir a una montañita para agarrar señal. Radio, era como, ¿sabes? De verdad que y nos llegaba y nosotros estábamos teníamos ni un año de iniciado, ¿no? Pero ahí fue que dijimos... Cierto, pues sí, ustedes llegaron el 19 y eso fue el 20, claro. Y fue a inicio, nosotros empezamos en mayo y en febrero ya había estallado esto, ¿no? Entonces,
nosotros tocamos puertas del Estado. O sea, dijimos, mira, nosotros tenemos la inversión para hacerla, pero se necesita, si lo hacemos solos, esto se va a necesitar toda la vida, ¿no? Y además una inversión que tampoco tenía completa para hacer todo lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, ahí se tocaron las puertas del Estado y se le dijo, oye, si tú me dispones de esas redes de fibra óptica o de infraestructura de telco, me la pones, yo hago la última milla, o sea, tú pones este pedacito, yo pongo este pedacito, y esta red que además se construyó para las zonas rurales, para hacer que tu país se desarrolle, pues deja que yo te complemento el trabajo. Y se hizo. Y es un ganar-ganar para todos, ¿no? Entonces, y se hizo, y nosotros ahí corrimos, hicimos muchas cosas, llevamos conectividad. En ese primer año, solo el primer año hicimos como 1000 sites. Fue como el pico de lo que más hemos avanzado. O sea, que con todas las dificultades en pandemia, si hubo varios niñas y niños que pudieron estudiar, fue en parte gracias a la labor tuya y de tu equipo. Sí. Yo, bueno, no me quiero llevarme solo pero mucha gente atrás, pero sí, yo siempre le digo a mi equipo que se sientan orgullosos de que hemos hecho, o sea, en ese momento logramos y sí, efectivamente acercamos esas mismas oportunidades que nosotros aquí estábamos muy tranquilos, entre comillas, ¿no? Es decir, sí, con el tema nuestro problema era ir al mercado y no nos enfermáramos, ¿no? Pero teníamos todo a mano. Y esta gente no tenía, estaba totalmente aislada, ¿no? Y nos costó también porque después había el tema tampoco es que nosotros llegábamos y la gente nos abría las puertas, ¿no? Vengan, en ese momento tuvimos que hablar con comunidades, yo por ejemplo tuve que volar a expensas de que, bueno, sí, me puedo enfermar, pero bueno, teníamos que llevar seguridad también a esas comunidades. Nosotros estamos entrando, pero con nosotros no está entrando la pandemia, señores, tranquilos, está entrando una ventanita para que ustedes puedan conectarse con ese mundo digital y no queden aislados, se enteren de lo que está pasando. O sea, pero también fue un tema duro, ¿no? Y llegar a comunidades donde culturalmente lo que cunde es el machismo y, claro, y no hablar con una mujer. Sí, también me pasó eso, que muchas comunidades, cuando si me veían llegar decía, oye, pero ¿y dónde está el hombre, no? ¿Con quién? O sea, no lo dicen directamente, pero sí lo ves, ¿no? Y si había otros en la mesa, si había hombres y mujeres, aunque yo era la que tomaba las decisiones en ese momento, pues veían al compañero de al lado o al hombre porque no entendían por qué se iba a tomar una decisión con alguien que es una mujer. ¿Te acostumbraste a sobrellevar eso, me imagino? Sí, me acostumbré a llevar eso, no a imponer, pero sí de hablar de a poquitos hasta que se genera, como te estoy diciendo, oye, una confianza de que esta persona no... Y de nuevo, ahí tratamos nosotros como los skills ¿cómo te digo? De mujer, desde la emoción, pues, desde la emoción y desde la cercanía que normalmente se nos da más a las mujeres a hacerlo, ¿no? No voy a decir que los hombres no lo se pero es como más sencillo para nosotras, es parte de que somos así. Se logra esa confianza y ya tú ves que, oye, mira, ahora sí, ya confío, ya estoy viendo. Eso, que te quedes con un teléfono y devuelvas la llamada. Bacán. ¿Sabes? Porque hay veces pero usted me va a llamar, pero usted no sé. Sí, mi gente o yo los voy a llamar. Y es cumplir, porque a mí me parece eso. ¿Y cumplías? La palabra mía no se la doy o sea, cuando doy mi palabra lo hago. O sea, no, eso sí para mí es como el respeto, porque ahí es cuando se genera y si no puedes trabajar en estos ambientes así, pues, bueno, y con mis proveedores es igual, ¿sabes? Mis proveedores, mis clientes, para mí y la comunidad donde trabajamos, aunque no son clientes directos porque siguen, como el modelo es que sigan teniendo señal o de tu telefónica o de un Entel o de un Claro, es que nosotros estamos ahí y estamos como unos inquilinos, pues, ¿no? Entonces hay que respetar. Bueno, muchas gracias por la chamba que haces. Y justamente tengo para ti un mancha brava. Maestras, justamente, pues, ustedes han colaborado que muchas de ellas en pandemia puedan cumplir con su labor. Ay, que lo disfrutes.
Gracias, lo voy a disfrutar seguro. Hay una mancha brava de Uf. mujeres en este país, no me queda duda y gracias por darme la oportunidad también desde la experiencia que tengo de estos 6 años en el Perú, pero de verdad que un país maravilloso y que un país que necesita que juntemos esfuerzos, ¿no? Y aliados, pero sí sé que hay mucha gente que quiere hacerlo, lo que hay es que coordinar y articular bien, pero estoy segura que se Conocernos y logra, comenzar a chambear en equipo, en mancha. chambear en equipo. Será una mancha brava. Gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, ya saben, eso ha sido todo por hoy y nos vemos de este martes que viene al otro. En este país, escuchar, ver a mujeres batalla como Teresa Gómez hace bien. Compartan, denle me gusta, suscríbanse. Nos vemos. Chao. No